Bienvenidos, jóvenes reaccionarios, a este espacio contrarrevolucionario. Muchos de vosotros habéis llegado hasta aquí por nuestro vídeo anterior, o nos habéis visto en redes o en las calles, que estamos practicando un catolicismo militante, a través de la acción real. Si venís de nuestro anterior vídeo, sabéis que presentamos una propuesta para aplicar nuestra doctrina en 2025, algo que considerábamos urgente y necesario, y que hasta donde sabemos nadie había abordado de la manera que la situación exige. Pero hoy, sin embargo, venimos a hablar de otro tema fundamental, la historia del carlismo. No nos detendremos ni en profundidades teóricas, ni en debates de intelectuales que no llevan a nada. Nuestro objetivo es explicar de forma concisa y clara, para que todo el mundo lo entienda, la historia del carlismo, nuestro origen, lo que hemos hecho y hacia dónde debemos ir. Se trata de que cada uno tenga las ideas claras y la formación adecuada, para que ese conocimiento no se quede en la pasividad, sino que se refleje en la acción. Esa es nuestra prioridad, no tenemos otra. Y para eso vamos a desenterrar la verdad sobre nuestra tradición. No la caricatura que nos enseñan en este régimen, sino la epopeya de la España que nunca se rindió. Nos vamos a olvidar de tópicos y mitos. Esto no es un cuento ni para nostálgicos, ni para arcaicos, ni para viejos que juegan a la petanca. Es nuestra crónica, y es la crónica de una guerra civil que perdura ya desde hace 2 siglos. Las dos Españas, una la anti-España, la que se rinde, la que se permite la revolución, y la otra, la España verdadera que dice no, y dice no a la revolución. Y esa somos nosotros, y seguiremos diciendo que no. Para entender de dónde venimos, hay que remontarse al proceso de ruptura que vivió precisamente Europa a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII. Un periodo que nosotros, los españoles, conocemos exageradamente bien, pues es la era de nuestro imperio, en la que no se ponía el sol. Ese proceso de decadencia y autodestrucción culminaría con la Revolución Francesa, que es el punto de inflexión definitivo. Y en este contexto, a lo largo de toda Europa van a surgir un montón de contrarrevoluciones, pero nos vamos a centrar en lo importante, en nuestra patria España. Y en España este movimiento tuvo muchas vertientes. No nos vamos a remontar ni siquiera a la época de Carlos I, su lucha contra el protestantismo, ni nada de eso, sino que, fieles a nuestro propósito de hablar de lo concreto, abordaremos un episodio más actual y menos conocido, la Guerra de la Convención, de 1793 a 1795. Tras el regicidio de Luis XVI, un crimen que precisamente sumió a Europa en el terror, numerosos gremios, especialmente en Cataluña y Valencia, se alzaron y financiaron su propio ejército para combatir en el Rosellón. Y lo hicieron movilizados por coplas profundamente católicas. ¿Quién diría que estas zonas eran entonces tan fervientemente españolas, verdad? Esto solo es una de las vertientes, porque también podríamos hablar de la Guerra de Independencia, el realismo fernandino o su consecuencia en lo que es las independencias de América, pero no vamos a eso. Antes de eso, vamos a centrarnos en otro tema esencial para comprender nuestra identidad y nuestra lucha. Y vamos a llegar al punto clave, la guerra realista. Una guerra que ha sido ocultada, pero que nos devela grandes verdades sobre la situación de España. Imagínense lo de siempre, el pueblo español está recién desangrado tras perder el 10% de su población. Tras 6 años del buen gobierno de Fernando VII, reconquistando América y sacando la economía a flote, se realiza un esfuerzo supremo: enviar 20.000 hombres para consolidar el imperio. Y entonces ocurre la traición, el golpe de estado de Riego, un general de origen masónico que casualmente está apoyado por un mercader gaditano de origen sefardí. Y entonces imponen la constitución más ilegítima, la que más atentaba contra Dios y contra España. Y lo de siempre, sin representación popular alguna, y obligan al rey a jurarla. Y empiezan a asumir a España en la oscuridad. Por culpa de este golpe, no se pudieron ni siquiera enviar refuerzos a los ejércitos de Sudamérica, perdiéndose así estos territorios, cuando el general Morillo ya había hecho gran parte del trabajo en la reconquista de Nueva Granada. Pero es que no solo es eso, es que Nueva España, que ya estaba ganada por los realistas, declaró su emancipación al ver que la metrópoli había caído en manos de ese nuevo gobierno ilegítimo. Entonces tuvo que pasar lo de siempre. ¿Y qué es lo de siempre? Pues que mientras los generales afrancesados y los políticos masones celebraban su triunfo, igual que la España actual, pues también la España del pasado, como decimos la actual, sufría y sangraba por la traición. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo que siempre han hecho los pueblos: empuñar las armas cuando la fe y el trono están en peligro. Estamos en un momento difícil y complicado en esa época, donde no había esfuerzo del gobierno real. Era el pueblo por su Dios y por su rey. Y para que veamos que ni siquiera se pueden aplicar esas doctrinas equivocadas que ideologizan la historia, en este caso el nacionalismo, este mismo pueblo, que había perdido el 10% de su población, repetimos, estaba desangrándose, precisamente todavía con las consecuencias de estos franceses, permitieron la entrada de los 100.000 hijos de San Luis a la propia España, un ejército creado en el Congreso de Viena para precisamente defenderse contra estas posibles revoluciones futuras. Y no solo eso, es que los acogieron para limpiar de masones y liberales la nación, paseándoles tranquilamente por todas las calles hasta la propia Gibraltar.
y arrancando esas plazas de la Constitución que habían puesto los liberales. Hay una gran diferencia. Y entonces, ¿qué pasa en los siguientes años? Aquí es donde llegamos a lo importante, donde nosotros vamos a nacer. Aunque, como veremos, nuestra historia corta no es. Lo primero de todo, el golpe de Estado de 1833. Como han escuchado, sí, hubo un golpe de Estado. Y sí, han oído bien. Fernando VII en 1833 va a morir, y su hermano, el verdadero rey, Carlos V, el hombre que había defendido la tradición frente a las logias liberales que infestaban la corte, era el legítimo heredero. Pero claro, aquí surge un problema. O más bien una camarilla de afrancesados y masones, juntos y apoyados por la última esposa de Fernando VII, la reina consorte María Cristina de Borbón dos Sicilias, que iba a usar a través de su hija Isabel, la de los tristes destinos, un proyecto para pervertir España en sus ideas revolucionarias. ¿Y cómo consiguieron esto? Falsificando no solo la historia, sino también la legislación. Anularon la ley Salique con una pragmática sanción, que era ilegítima. Era un parche jurídico que se saltaba la torera a las leyes fundamentales del reino. Y colocaron el trono precisamente, como hemos dicho antes, a una niña, Isabel, para básicamente hacerle de todo y que hiciese de todo. Pero, como un mito que muchas veces se nos ha acusado a los carlistas, nosotros vamos a explicar a continuación por qué la pragmática sanción de 1830 es ilegítima y no tiene ningún tipo de pleno derecho. Y pondremos los siguientes puntos. Bien, esta pragmática se basa en otra, en la de 1789, que no tenían ningún tipo de poder para cambiar las leyes de sucesión tales cortes, pues solo habían sido convocadas para jurar al príncipe Fernando, y encima no tenían autorización para modificar esta ley, como hemos dicho. En segundo lugar, Carlos IV nunca aprobó el cambio que estas cortes solicitaron, y en 1805 confirmó expresamente que la vigencia de la ley tenía que ser la de 1713, que precisamente regulaba la sucesión por la ley semi-sálica. Bien, y en tercer lugar, Fernando VII, bueno, como decimos, más su camarilla, falsean la historia, al atribuir a su padre una aprobación que nunca existió, publicando así una ley sin la sanción real requerida. Entonces, finalmente, se vulnera todo el procedimiento legal establecido para modificar una ley fundamental. Así que, y estos son precisamente poderes especiales, sanción real y una publicación formal, requisitos que no se cumplieron en ningún caso. Entonces, nuestra conclusión es que fue un acto nulo e ilegítimo, porque a la muerte de Fernando VII el trono correspondía legalmente a su hermano Carlos María Isidro y no a su hija, constituyendo esto el fundamento jurídico de nuestra legitimidad dinástica carlista. Así que, como habrán podido comprobar, fue un golpe de Estado en toda regla. Y ahí nosotros nacemos. No nacemos por el capricho de una pretendiente, ni de un pretendiente, ni nada por el estilo, sino como el grito de indignación de un pueblo que vio como una élite, que precisamente estaba corrupta y era profundamente anti-española, usurpaba el trono para imponer sus revoluciones. Pero aún así, qué valeroso pueblo, que no fueron solo unos generales o unos nobles de alta alcurnia como la gente se imagina. Fueron los campesinos navarros, los curas trabuqueiros, los artesanos catalanes, los hidalgos castellanos. España real, la España profunda, la que precisamente, como decimos, nos había contaminado por estas ideas de la enciclopedia, la que vio cómo el judío de origen sefardí Mendizábal, desde su gabinete, también masónico, desataba una persecución sangrienta contra los religiosos, con centenares de sacerdotes y frailes asesinados, y expoliaba los bienes de la Iglesia mediante una desamortización cuyos beneficios, que estaban lejos de ir a las arcas del nuevo gobierno revolucionario, terminaron en las de la finanza internacional, dejando a España más endeudada que nunca con la usura inglesa. Bueno, entre comillas, inglesa. Esa España, la verdadera, nos pusimos en pie y dijimos, ¡viva Carlos V! Y así empezó la Primera Guerra, la Guerra de los 7 años, donde el pueblo defendió sus tierras, sus tradiciones y su fe contra el liberalismo extranjerizante. Y aquí es donde la leyenda se hace carne. Mientras el ejército de la usurpadora estaban llenos de mercenarios, guiris y mandado por generales traidores, intentaba imponer este orden liberal, en el norte surgió un genio militar, Tomás de Zumalacárregui, pero es que también surgieron otros como Ramón de Cabrera. Con un puñado de voluntarios, sin más armas que la fe y el coraje, creaban ejércitos de la nada, derrotaron y otra vez a los isabelinos, que en aquella época eran los cristinos. Fue una guerra de guerrillas y también de principios. Además, no solo en el territorio carlista estaban bajo un orden militar, sino que encima se administró justicia y un gobierno bajo nuestros preceptos, y demostró funcionar a la perfección con los escasos recursos que poseían. Pero la traición, siempre la traición acecha. El sitio de Bilbao, la misteriosa muerte de Zumalacárregui, que ya se teoriza,
con grandes historiadores a la cabeza, de que fue un asesinato perpetrado cuando él, en su cama, de noche, le abrieron la herida que había sufrido precisamente en tal sitio. Así que nosotros, nuestro primer héroe, claudicó. Aún así, la guerra continuó. La expedición real, la de Carlos V, llegó hasta las puertas de Madrid. A las puertas. El pretendiente, caballeroso hasta el extremo, después de otra vez siendo engañado, cuando él, desde el primer momento, intentó buscar la paz, intentó que no se derramase más sangre española, queriendo acceder al acuerdo de casar a su hijo, el valeroso Carlos VI, con Isabela de los tristes destinos, la camarilla de liberales vuelve a traicionar, no solo a Carlos, sino otra vez a España. Y él, en ese extremo tan valeroso, tan honorífico, no quiere bombardear la capital. Pero fue un error, porque la oportunidad se perdió. Y luego vino el desastre final, el mal llamado Abrazo de Vergara, otro nombre bonito para otra traición. Maroto, un general sin principios, pacta con Espartero la rendición a cambio de nada. Los fueros vascos y navarros que juraron respetar serán pisoteados poco después. Los soldados carlistas, aquellos héroes, fueron engañados y disueltos. Primera derrota, primera lección. Con el liberal no se pacta. Se le vence o se muere. Luego, la guerra se ha teorizado si continuó, o ya se puede contar como otra, en las zonas más de Cataluña, la que alguna vez hemos conocido como la Guerra de los Matines. Pero no nos centraremos en esta porque fue casi una continuación de la primera, enarbolando la causa de ya Carlos VI. Pero bueno, continuemos a la importante, a la siguiente. La Guerra del Rey Caballero, la de Carlos VII. Pasaron años de conspiración, de resistencia sorda, la revolución seguía su curso y golpes de estados militares al final acabaron depusiendo a Isabel, que era tan corrupta e indigna que hasta sus, como decimos, propios liberales la echan. Luego vino el esperpento de un rey italiano, Amadeo de Saboya, y luego la Primera República, que fue el caos, el cantonalismo, la anarquía, y España se descomponía. Y entonces surge una figura colosal, la de Carlos VII, que precisamente no era un pretendiente lejano, era un líder, un enviado de Dios, un rey. Con él nosotros nos actualizábamos, se dotaba de un programa político sólido, el más avanzado de su tiempo en las cuestiones legitimistas. Y el pueblo, viendo el abismo, se levantaba de nuevo. Cataluña, el Maestrazgo, Navarra, Burgos, otra vez en armas. Fue una guerra aún más cruel. Los liberales, ahora republicanos o alfonsinos, seguidores del hijo de Isabel, Alfonso, ya no tenían ningún escrúpulo. Fusilamientos en masa, persecución religiosa, crímenes de guerra, que casi recibieron un susto, porque precisamente nuestro valeroso rey Carlos VII, liderando él mismo una carga de caballería, atentó y lideró la victoria de la sorpresa de la CAR, que casi hace que Alfonso sea capturado en el acto. Pero bueno, en el bando carlista brillaban héroes inmortales. El cura Santa Cruz, un sacerdote que se echó al monte a través cómo los liberales asesinaban a sus feligreses, y se convirtió en una pesadilla para ellos. O el general Savals en Cataluña, y sobre todo los voluntarios anónimos que con el Dios Padre y Rey se enfrentaban a un enemigo infinitamente superior. Carlos VII, como decimos, demostró ser un rey de verdad. Pues gobernó en su territorio, acuñó moneda, dirigió ejércitos, pero el mundo ya no era lo que era. La prensa internacional, controlada por la finanza liberal, lo pintaba como un bárbaro. Las potencias extranjeras apoyaban ya a Alfonso, y muy pocas seguían apoyando la causa de nuestro rey. Y una vez más, la traición y los generales ambiciosos hicieron su trabajo. La guerra se perdió. Pero Carlos VII, ojo a esto, antes de exiliarse dejó un legado imborrable, porque en su testamento de 1897 es un documento profético. Allí dijo: la dinastía de mis admirables carlistas, los españoles por excelencia, no se extinguirá jamás. Sabía precisamente que la lucha que tenemos no era por una familia, sino por un principio, y el principio sobrevivirá siempre. Luego, a lo largo de todo esto, tenemos una época en la que hablaremos de Mella, la Segunda República y la Cruzada gloriosa. Para empezar con este periodo, pues tenemos a Juan Vázquez de Mella, que nace en 1861 y morirá en 1928. Pues es el gran sistematizador del pensamiento carlista y su más brillante portavoz parlamentario que hemos tenido nunca, que fue diputado entre 1893 hasta 1916. Pues sus discursos en las Cortes de la Restauración se convirtieron en la principal tribuna de denuncia contra el sistema liberal, la corrupción política y las ideologías revolucionarias. Mella actualizó la doctrina carlista sin traicionar sus principios, desarrolló la teoría del federalismo foral, explicaba los fueros como sistemas de libertades concretas, defendió la monarquía tradicional como poder moderador, social, representativo y orgánico, y muy distinto del absolutismo que ya se empezaba a intentar desarrollar en otras naciones como podría ser Francia.
Y articuló también el concepto de unidad católica de una España no como una confesionalidad impuesta, sino como el reconocimiento de lo que es nuestra identidad histórica y nuestra misión universal. Su obra, que fue transformar el carlismo de movimiento esencialmente guerrero en una potente fuerza intelectual, capaz de disputar así en el terreno contra las ideas del liberalismo dominante. Nos dotó de una base doctrinal sólida y moderna, con conceptos como la monarquía social y representativa, el regionalismo de la libertad. Sus escritos y discursos, donde brillaba su extraordinaria capacidad oratoria y su profundidad de pensamiento, siguen siendo referencia fundamental del pensamiento tradicionalista español. Y en una época en la que ni siquiera la radio era popular, llenaba plazas y plazas de miles de personas solo con su labia. Y continuamos con nuestra historia. Y aquí llegaremos a la Segunda República. Llega 1931, la Segunda República. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el anticlericalismo, la quema de conventos y el odio de España. Exactamente lo mismo que había pasado en la Primera Guerra Carlista. Y otra vez, como en la Primera Guerra, ¿quiénes fueron los únicos que lo habían previsto? Los carlistas. Pues Mella, antes de morir, lo había profetizado y decía: una ola negra coronada de espumas ensangrentadas. Y despertamos de nuevo. Nos reorganizamos, nos rearmamos, el requete surgió de nuevo y se convirtió en la fuerza de choque mejor preparada. No solo en los planos militares, sino también en doctrina. Así que miles de jóvenes se alistaron dispuestos a morir por Dios y por España. Y en 1936 estalla la cruzada. Y cierta cruzada que fue precisamente perpetrada gracias a nuestro rey Alfonso Carlos I, que por desgracia no pudo verla porque murió a causa de un accidente. Aunque nuestro legítimo heredero, el suyo, fue Javier I. Bien, pues el carlismo fue fundamental. Generales como Mora y Sanjurjo tuvieron que pactar con nosotros y conspirar con nosotros porque si no el golpe hubiese sido imposible. Y llegaron a una serie de pactos que el general Francisco Franco incumplió. ¡Qué sorpresa! Fueron esos requetés los que con su valor y su fe lucharon y regaron con su sangre todos los frentes. Aquellos muchachos con su boina roja eran la encarnación viva del espíritu Zumalacárregui. Pero, ¿y qué pasó después? Pues otra traición. Y esta vez una de las definitivas. Franco, el militar sin ideología clara que hemos mencionado antes, usó a los carlistas, usó su valor y luego, una vez ganada la guerra, les dio la puntilla. Unificó a los requetés con Falange, prohibió los periódicos carlistas, persiguió a sus líderes y vació de contenido su doctrina. El 18 de julio fue una victoria militar, pero una derrota política para el carlismo. Bueno, y no solo para el carlismo, sino también para España, como veremos a continuación. Franco le robó su victoria, vendió nuestra soberanía a Estados Unidos en el 53 y creó un régimen híbrido, un nacionalcatolicismo que era una caricatura de la España tradicional que los carlistas habíamos muerto por. Durante este periodo conocido como el franquismo, el carlismo tuvo una oposición bastante silenciosa, pero era una disidencia auténtica. Mientras el régimen se burocratizaba y vendía todo a Estados Unidos y precisamente se alejaba de los principios del alzamiento nacional, los carlistas mantuvimos viva nuestra llama. De poco a poco, revistas como Montejurra, Círculos de Estudio, fue una resistencia ante la dictadura, y el primero que se atrevió a criticarla en pleno régimen fue nuestro gran catedrático Francisco Elías de Tejada. Y esto, curiosamente, nos granjeó la enemistad de ambos bandos. Para los franquistas éramos rojos separatistas, y para la izquierda éramos fachas retrógrados. Con izquierda nos referimos a Falange, pero bueno, pobrecillos ellos. Bueno, y esto, como siempre suele significar, porque tenemos razón. Luego la transición, provocada precisamente por todas las cortes franquistas con el beneplácito del ya difunto Franco, va a llegar a cabo los sucesos de Montejurra, de 1966, uno de los episodios más tergiversados y más traumáticos que a día de hoy sufrimos sus consecuencias. Y vamos a explicarlo. Porque tiene una doble amenaza. Primero, a un lado, don Sixto Enrique de Borbón emergió como el único defensor coherente del carlismo histórico, frente a la desnaturalización que su hermano, el ilegítimo Carlos Hugo de Borbón-Parma, intentaba hacer. Bien. La década de los 70 encontró, como hemos dicho, una encrucijada existencial. Estaba Carlos Hugo de Borbón-Parma. Supuestamente iba a ser el heredero tradicionalista que iba a reinar en España. Pues Franco, otra vez al incumplir sus pactos, pues este Carlos Hugo se rebela e, influenciado por las corrientes marxistas y progresistas que recorrían Europa en aquel momento, inició un proceso de transformación ideológico, intentando hacer una especie de carlismo socialista autogestionario. Sí, como habéis escuchado, una gilipollez.
Como bien documenta el profesor Miguel Ayuso en el libro El carlismo y su agonía de 1999, esta transformación no fue una evolución natural, sino una verdadera revolución interna que quería y pretendía vaciar de contenido todos nuestros postulados tradicionalistas. Las fuentes primarias de este periodo muestran cómo precisamente Carlos Hugo abandonó la defensa de la monarquía tradicional, adoptó posturas cercanas al socialismo, estableció alianzas con partidos como Alianza Popular y organizaciones de izquierda revolucionarias, como ETA. Y sabemos también, precisamente con las fuentes de la día de hoy, que Kissinger estaba interesado en destruir el carlismo porque era la única fuerza mayoritaria en España que podía llevar a cabo un cambio lo suficientemente grande como para frenar la transición y no permitir los planes que tenían para nosotros. Que por desgracia sí lograron ellos y hoy en día estamos en la situación que estamos precisamente por esto. Así que frente a esta desviación, y gracias a Dios, emerge don Sixto Enrique, que mantuvo incoluble la doctrina carlista. Él era fiel al lema de Dios, patria, fueros y rey, que había guiado el movimiento desde que hemos hablado. Y como señala el historiador Juan María Sánchez Prieto en la Comunión Tradicionalista durante la Transición de 2002, don Sixto representaba la continuidad doctrinal con los grandes teóricos del carlismo, como mencionado, como Vázquez de Mella, como Francisco Elías de Tejada, como Víctor Pradera y Juan Sáenz Díez. Y los hechos de Montejurra están manipulados incluso a día de hoy. La versión oficial, difundida por los medios de comunicación y los intereses políticos del momento, ha ocultado sistemáticamente la verdad sobre lo ocurrido ese 9 de mayo del 76. Los documentos y testimonios recogidos por los investigadores como José Carlos Clemente en el Carlismo y su prensa, también del año 99, permiten reconstruir los hechos reales. Primero, la convocatoria legítima. Los partidarios de don Sixto Enrique acudieron a Montejurra pacíficamente, en ejercicio de su derecho a celebrar el acto tradicionalista más importante del año, como recoge la prensa carlista de la época. Su intención era exclusivamente reivindicar el carlismo auténtico frente a la manipulación huguista. Luego hubo una infiltración y provocación. Los numerosos testimonios de varios participantes, como los recogidos por Stanley Payne en El carlismo de 2005, confirman la presencia de grupos organizados y armados que no pertenecían a ninguna de las dos facciones carlistas. Y estos elementos posiblemente estaban vinculados, como hemos dicho antes, a los servicios de inteligencia del Estado y de Estados Unidos, que fueron los verdaderos instigadores de la violencia. Luego la estrategia del caos. Documentos desclasificados e investigaciones posteriores como las del periodista Iñaki Anasagasti en los años del plomo, 2003, sugieren que existe una operación de bandera falsa destinada a desacreditar el carlismo tradicional ante la opinión pública, justificar su exclusión del proceso de transición, presentar a don Sixto Enrique como un extremista violento y favorecer la imagen moderada de Carlos Hugo. Pero la actitud de nuestro monarca, de su Alteza Real don Sixto, mantuvo una actitud serena y firme, defendiendo el derecho de los carlistas tradicionales a mantener sus convicciones. Como documenta el propio don Sixto en sus declaraciones y mensajes del 78, su postura fue siempre la de defensa pacífica, pero inquebrantable de los principios del carlismo histórico. Desde Aparici y Guijarro hasta Vázquez de Mella, pasado por integristas como Sardá y Salvani, el magisterio de la Iglesia Católica, su defensa de la confesionalidad católica y del orden social cristiano seguía las enseñanzas del magisterio pontificio, particularmente de Pío IX, León XIII y Pío XII. Tenía las esencias de las Españas, que frente al centralismo y el separatismo, don Sixto Enrique defendía la concepción federal foral de las Españas, que estaba basada en las libertades concretas de los pueblos históricos. Luego tenía una legitimidad, como establecen las investigaciones genealógicas del Jaime de Burgo, en Carlos VII, su tiempo, 1994, don Sixto Enrique representaba la legitimidad sucesoria frente a la usurpación isabelina y sus derivaciones. Venía de línea masculina, varón y con matrimonio igualitario. Así que nuestra conclusión es la siguiente. Los sucesos de Montejurra del 76 no fueron un simple enfrentamiento entre hermanos, como pretenden hacer creer las versiones interesadas. Por el contrario, representaron el punto culminante de un conflicto ideológico profundo dentro del carlismo, donde se enfrentaban dos concepciones irreconciliables del movimiento. Don Sixto encarnaba entonces y sigue encarnando hoy la defensa del carlismo verdadero frente a quienes pretendían convertir un apéndice de la izquierda revolucionaria. Y no es la de un intransigente en su postura, sino la de un fiel custodio de una tradición política y religiosa que se remonta a los orígenes mismos de la hispanidad. Nosotros, los carlistas auténticos, sabemos que la sangre derramada en Montejurra clama no por venganza, sino por la restauración de nuestra patria, católica y foral, que Su Alteza Real don Sixto representa perfectamente. Y como escribió él mismo en su mensaje con motivo del 25 aniversario de los sucesos, Montejurra no es solo una montaña, es un símbolo de la resistencia hispánica frente a la revolución disolvente. Hoy acabamos, y como puedan comprobar, el gran engaño, y aquí la tragedia final. Y lo que queremos que aprendan es lo siguiente.
Aquí queremos que vean que el carlismo no es un partido, es la conciencia de que España tiene una enfermedad terminal, llamada revolución, que empezó en la guerra de convención, que empezó en la guerra de independencia, que empezó en la guerra realista, que continuó con la Pepa, que estuvo con la usurpación de 1833, en 1961 con la República, en 78 con esta Constitución que consagra el relativismo y el estado de partidos. Mientras exista un español que mire el panorama actual, la crisis de fe, la destrucción de la familia, el odio a la historia, el separatismo, la cobardía de nuestros gobernantes, y sienta que esto no es España, es español. Aunque no lo sepa, es carlista. Mientras un joven se pregunte por qué no hay nada por lo que valga la pena luchar, y sienta ese vacío de un mundo sin Dios y sin patria, ese joven está esperando oír el Dios, patria y rey, de aquellos requetés que pelearon en tales guerras. La historia del carlismo, nuestra historia, es la resistencia numantina de la verdadera España. Es la prueba de que hubo, hay y habrá españoles que no se rinden, que no claudican, que saben que al final, como dijo Milla, solo hay dos bandos, el de Cristo y el de la Revolución. Nosotros elegimos el de Cristo personalmente. Ustedes son libres, elijan lo que quieran. Pero creemos que eso está bastante claro. Y decimos que mientras quede un alma que elija lo que nosotros hemos elegido, el carlismo, la España de Carlos V, de Zumalacárregui, de Carlos VII y de los miles de mártires anónimos, seguirá vivo. Porque España, la verdadera España, no se rinde. Viva Cristo Rey, viva España. Muchas gracias por escucharnos.